Muy buenas, mi nombre es Rosiris Rondón y les voy a hablar acerca de la toma de decisiones. La toma de decisiones es el proceso durante el cual una persona debe escoger entre dos alternativas. Para los gerentes, el proceso de toma de decisión es sin duda una de sus mayores responsabilidades. Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios. Los gerentes consideran a veces la toma de decisión como su trabajo principal. Es importante recalcar que la toma de decisiones en una organización invade 4 funciones administrativas, que son la planeación, mediante la selección de misiones y objetivos, así como de acciones para cumplirlas, la organización, mediante el establecimiento de la estructura que desempeñan los individuos dentro de una organización, la dirección. Esta función requiere que los gerentes influyan de los individuos mediante el cumplimiento de las metas organizacionales y por último el control, que es la medición y corrección del desempeño individual y organizacional de tal manera que se puedan lograr los planes establecidos. Cuando se habla de toma de decisión se debe manejar muy bien el concepto de racionalidad, que es el análisis que requiere de una meta y la comprensión clara de las alternativas mediante las que se pueda alcanzar una meta. Todo proceso creativo suele ser el proceso creativo de la toma de decisiones suele ser simple y va superpuesto en 4 fases que interactúan entre sí, que es la exploración del inconsciente, que es difícil de explorar en razón de que ocurre fuera de los límites de la conciencia, la intuición, que sirve de enlace entre el inconsciente y la conciencia, el discernimiento, que es la tercera fase del proceso creativo y es el resultado de todo el trabajo intenso, y la formulación lógica, que es el discernimiento que debe someterse a la prueba de la lógica y de la experimentación. Existen cualidades personales que debe tener una persona para la toma de decisiones. Se podrían nombrar 4 de ellas. Una de ellas es la experiencia. Es lógico suponer que la habilidad de un mando para tomar decisiones crece con la experiencia. Reza el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. El buen juicio, otra de las cualidades, que se determina o se utiliza el término de juicio para referirnos a la habilidad de evaluar la información de forma inteligente, la creatividad, que consiste en combinar o asociar las ideas de manera única para lograr un resultado nuevo y útil, y las habilidades cuantitativas, que es esta habilidad de emplear técnicas presentando métodos cuantitativos, como la programación lineal de las teorías de espera, modelos de inventario, entre otros. Entonces, en base a la información que se maneje, la toma de decisiones se pueden tomar en condiciones de certeza, incertidumbre o de riesgo. Existen ventajas cuando se toman, ventajas y desventajas, por supuesto, cuando se toman decisiones en grupo. Algunas de ellas, por ejemplo, las ventajas son que la información de tomar las decisiones en grupo, que la información y el conocimiento es más completo, se incrementa la legitimidad y la reducción, por supuesto, de los problemas de comunicación. Sin embargo, dentro de las desventajas de este aspecto es que regularmente requieren de mucho más tiempo, hay presiones con respecto a la aceptación y la responsabilidad tiende a ser ambigua. Las fases funcionales en el proceso de toma de decisiones se pueden nombrar 5 de ellas. De hecho, existe una unanimidad entre casi todos los especialistas en toma de decisiones que solamente se desarrolla este proceso en 5 fases. La primera fase es la que relaciona la definición exacta del problema. En este sentido, el directivo o el gerente debe ser capaz de distinguir entre la causa y el efecto, entre el síntoma y el problema, ya que de otra manera se puede adoptar una decisión equivocada. En muchos casos, la situación conflictiva puede ser originada por toda una serie de factores que, si no se identifican claramente, hacen probable que la decisión implique actuar sobre todo o solo sobre lo menos importante. Esta fase es similar a la de un médico frente a una fiebre o una elevada temperatura de un paciente y administra solamente aspirina para tratarlo. Un médico más experimentado sabrá que debe buscar la causa principal que está originando ese síntoma. No ataca el síntoma, sino al problema que lo causa. Entonces, la fase de un proceso operativo, de toma de decisiones, comprende la siguiente. La primera fase es el proceso de la toma de decisión y es la definición exacta del problema. Se debe de conocer el problema, exactamente cuál es el problema para saber
qué toma o qué decisión se debe tomar. La segunda fase en el proceso de toma de decisiones consiste en un análisis exhaustivo del problema mediante la utilización de los máximos antecedentes, y es aquí donde el gerente debe buscar toda la información que requiera para poder conocer las causas y conocer las alternativas o los antecedentes que han incurrido para ese problema. La tercera fase en el proceso de toma de decisiones es la definición de las alternativas. Una vez identificado el problema y saber los antecedentes, es necesario conocer cuáles son las alternativas, y es allí donde un buen gerente puede en cada una determinar los pros y los contras. De igual manera puede establecer de manera cuantitativa tiempo de espera, costo, tiempo de realización, para saber entonces cuál de esas alternativas es la mejor. La cuarta fase del proceso de toma de decisiones consiste en la selección de la mejor alternativa, que es aquella que cuenta con los atributos de calidad y adaptabilidad. Por supuesto, ya después que se conoce el problema, se ven los antecedentes, se cuantifica cuáles son las alternativas que se pueden tomar, se decide por la mejor. Cuando sea una sola alternativa que se tiene, el gerente debe ser capaz de tener una vía de escape en caso de que la situación no vaya como se tenía prevista. Y por último, en el proceso de toma de decisiones, finaliza, por supuesto, cuando se ha logrado la ejecución y el control correspondiente de la alternativa seleccionada. No solo es tomar una decisión en base a unas alternativas, se debe llevar en la ejecución y se debe tener control sobre la misma para asegurarnos de que la decisión tomada haya sido la correcta. Muchas gracias a todos por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.